¿ok? Entonces no vamos a poder ver más, solamente plancha extrema y lo demás de acero. Entonces, y nosotros vamos a ver un solo tipo de estructura de acero, o sea, dos, perdón, el pórtico y con diagonales concéntricas. Y de concreto vamos a ver pórtico y también con muros. Entonces, es lo para mixto, perdón, pórtico y muro, que es lo más común. Ahora, en esta parte decimos recientemente si vamos a ver un poquito más a profundidad lo que empezamos a ver en concreto avanzado. Luego, si vemos diseño basado en desempeño, aquí sí, esto no trae el contenido, ¿verdad? Entonces, eso vamos a hacer según una norma que vamos a escoger, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer diseño basado en desempeño? Por supuesto, vamos a seguir la norma venezolana, pero los huecos que tenga la norma venezolana vamos a tener que aplicar alguna normativa de integración. Y luego, diseño con elementos especiales de disipación. Eso aislado disipadores tiene un nombre conjunto, se llama elementos especiales de disipación. Bueno, diseño con elementos especiales de disipación, que es lo que permite la norma venezolana, y luego cómo hacer el diseño según, no sé qué estructura hay en el mercado venezolano de disipadores. Estuve buscando, no encontré, pero aquí en México hay bastante, en Chile también hay bastante, en Colombia ya también hay. No sé Venezuela cómo está ahorita, porque busqué y no encontré mucho, pero podemos buscar cómo haríamos un diseño con aislado disipador de sísmico. Y luego, diseño sísmico bajo diferentes métodos, y ahí vamos a ver lo que es diseño con mampostería. ¿Okay? Y si no da chance, vemos basado en energía, con espectros de energía en vez de espectros de energía y espectros de desplazamiento en vez de espectros de aceleración. Entonces, déjame salir aquí porque no puedo verla. Entonces con esa descripción general, ¿verdad? Es que vamos a partir para completar el contenido básico que tenía la materia. ¿Ok? Entonces, repito, la instrucción general es un repaso normativo, es un repaso de términos básicos y sobre todo de dinámica. La instrucción general, el diseño normativo, que tiene dos fases, repito, una que es análisis sísmico, que imagino que muchos lo tendrán, y luego el diseño sismo resistente de elementos, tanto de acero como de concreto. Luego diseño basado en desempeño, diseño con elementos especiales de disipación y diseño con otras metodologías. ¿Okay? Estos tópicos adicionales ya veremos si nos da chance, hace nunca me da chance de llegar hasta aquí, o sea, ahí vemos que podemos meter adicional si ya cubrimos todo lo demás. ¿Qué bibliografía vamos a consultar? Primero, a diferencia de otras materias, esta materia sí tiene que estar enfocada a cumplir requisitos normativos. Entonces, lo primero hay que revisar las normativas jóvenes vigentes que tengan que ver con la materia, y luego la que tienen que ver con diseño de acero y concreto. Ahí me faltó colocar la Jovenin equivalente, pero saben que son muy, muy parecidas, la de ACI y la ISC. Pero lo importante es que aquí hay que cumplir 100% las normativas venezolanas. Luego, si vamos a realizar unas, que son las normas FEMA, que la especial la 454 y 749 es para términos de conceptos. O sea, básicamente, todo lo que tenga que ver con hay que llamarlo un libro de la cátedra, son las dos FEMAs estas que están aquí. Porque va a manejar todos los conceptos que vamos a ver durante toda la cátedra. ¿Ok? Luego vienen las normas aplicables para hacer lo que vamos a hacer de diseño y de desempeño y demás, que son las que siguen tanto las normas FEMA como la de la NHRP. Entonces, todas estas normas que están aquí es la que vamos viendo poco a poco a medida que vayamos tocando cada uno de los puntos. En el mismo punto diseño normativo, vamos a hacer los análisis, pero también incluyendo interacción sobre estructura. ¿Okay? ¿Cuándo y dónde la permite la norma incorporar la interacción sobre estructura y cómo incorporarla? ¿Okay? Primero desde el punto de vista estático y luego desde el punto de vista cinemático o dinámico, ¿ok? Con las relaciones de impedancia. Entonces, eso lo vamos a tener que ver aquí, ¿ok? ¿Cómo hacer la evaluación? Lo mismo que todas las anteriores veces. Va a haber tareas y van a haber exámenes. El primer examen básicamente va a ser de términos básicos. De términos básicos, el primer examen.
Y el segundo examen sí va a ser básicamente un diseño sismoresistente de elementos de concreto y de acero. ¿Ok? Entonces, este van a ser los dos exámenes. Y luego el proyecto integrador, que es de qué va a ser el proyecto integrador, diseño basado en desempeño, y este diseño va a tener con y sin aisladores o elementos especiales de disipación. Entonces, ese va a ser el proyecto. ¿Ok? Un mismo edificio van a tener que hacer con y sin elementos especiales de disipación y comparar los resultados. Entonces, este básicamente es la evaluación que va a tener la cátedra. ¿Ok? También le podemos hacer lecturas. ¿Ok? La tarea va a hacer también actividades y sobre todo lecturas. Voy a pedir leer ciertos pasajes de ciertos libros, de ciertos textos, y luego voy a pedir un resumen de los mismos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la primera tarea de la que se la voy a colocar, van a leer los capítulos 2, 4 y 5 de la FEMA 454. Yo se la voy a colocar ahí en... los capítulos... Ya tenía aquí. Ya, ya. Los capítulos 2, 4 y 5. Sí, 2, 4 y 5 de la FEMA 454. Esa es la primera tarea. ¿Okay? ¿De qué trata el capítulo 2, 4 y 5 de la FEMA 454? Uno, de la naturaleza de los sismos y las amenazas sísmicas. ¿Okay? Luego, el capítulo 4 tiene que ver, el capítulo 3 no lo pongo a ver porque tiene que ver mucho con los parámetros sísmicos de Estados Unidos, por eso no lo pido. El 4 sí tiene que ver con los efectos sísmicos en las edificaciones. Y el punto 5 tiene que ver con es cómo la arquitectura impacta, ¿verdad?, en las acciones sísmicas. Entonces, los 2, 4 y 5 son los capítulos que tienen que leer, ¿verdad?, para la siguiente clase de la FEMA 454. ¿Okay? Entonces, ve un breve repaso, por ejemplo, del capítulo 2, hablan de todo lo que es la tectónica. ¿Ve? Ahí está, hablan de todo lo que es la tectónica, de las placas tectónicas del mundo, del famoso anillo de fuego, ¿verdad?, de los tipos de fallas, que algunos son con subducción, otros son laterales, otros son inversas. Luego los efectos del sismo, que tienen que ver con movimiento de tierra, tienen que ver con deslizamiento de tierra, tienen que ver con tsunami, tienen que ver con licuación o liquefacción. Entonces, todo eso está explicado aquí. Entonces, el tema es que lo lean. ¿Okay? Entonces, el capítulo 2, luego viene el capítulo 4. También es muy importante que revisen aquí mismo la diferencia entre lo que es intensidad sísmica y magnitud sísmica. Y la escala para medir la intensidad sísmica y la magnitud sísmica. Eso es una cosa que le voy a pedir con mayor énfasis que lean, que la diferencia en qué es intensidad sísmica y qué es magnitud sísmica. Y la escala que se usan para medir la intensidad sísmica y la magnitud sísmica. ¿Okay? Entonces, eso vayan anotándolo, porque es lo que voy a pedir que hagan de la tarea. Y luego el siguiente punto es el capítulo 4. Tiene que ver con los efectos del sismo sobre las edificaciones. Hay como un pequeño repaso dinámico, ¿verdad? Pero es un material bastante digerible y bastante ameno porque está hecho para arquitectos. ¿Ok? Para que los arquitectos tengan nociones de sismo resistencia. Entonces, me parece muy buen material para introducirlo en lo que es la parte sismo resistente. ¿Ok? Entonces, vamos a leer este material. Repito, son los capítulos 2, 4 y 5 por el momento. A medida que vamos avanzando, yo voy a dar otro tema de lectura. ¿Okay? Y el 5 tiene que ver, repito, los impactos del diseño sísmico, diseño arquitectónico en el diseño sísmico.
Entonces, vamos a empezar por ahí con ese tipo de lectura. Entonces, cada tarea vamos a poner un 5%, pero para hacer el examen tienen que haber hecho las tareas del examen. ¿Ok? Cada examen va a tener un promedio de dos tareas, por lo menos dos tareas, y para hacer el examen tienen que haber hecho las dos tareas. Si no, no tienen derecho a ese examen. Entonces, eso es lo que quiero indicarles aquí, que para hacer el examen tienen que haber hecho las tareas de ese examen. ¿Qué otra cosa vamos a usar aquí? Vamos a usar el Excel, vamos a usar el MATLAB o el Octap, como ustedes prefieran. Esta vez vamos a usar bien el OpenSys, porque voy a pedir un análisis en el OpenSys. Y sobre todo vamos a tratar de usar Python con sus librerías para poder vincular con el OpenSys y, si es posible, con el API de EDITAPS. De tal forma que ustedes puedan parametrizar su diseño en EDITAPS. Y les sea más fácil hacer los ejemplos y las tareas. Bueno, EDITAPS o el programa de su Python puede funcionar con todos los programas con sus API. Pueden usar ITA, pueden usar SAP, pueden usar esta Pro, el que ustedes quieran. Entonces, vamos a empezar ahorita con una serie de pasos de términos generales que me gustaría que, aparte de la lectura, me hicieran una recopilación de los términos que vamos a tocar aquí. O sea, no lo que dice la norma, sino su interpretación del concepto. Entonces, ahí los términos que voy a tocar aquí me van a ir notando y los van a ir desarrollando después como tarea. Entonces, ¿cuáles son los conceptos básicos que vamos a tocar? El primero de todo ello es, y lo pueden buscar también en la normativa sísmica, es qué es la acción sísmica. Ahora, para la norma venezolana, una cosa que es la acción sísmica, la pregunta es, busquen un poquito más a ver qué otro concepto consiguen y cuál les parece más apropiado, o se quedan con el de la normativa venezolana. La acción sísmica, según la normativa venezolana, son accidentales. Son aquellas acciones accidentales, ¿verdad?, que se deben a la ocurrencia de los sismos, que producen entonces desplazamientos transicionales y rotacionales en el terreno debido a desplazamientos de las fallas geológicas. Y pueden causar inestabilidad del terreno, licuefacción, tsunami, entre otros efectos. Ahora, esto es lo que dice la norma venezolana. En la FEMA 454 tiene otro concepto. La pregunta es, que creo que se enriquezcan, además, para que integren bien qué es lo que es, internalicen lo que es la acción sísmica. ¿Con qué otro nombre se conoce acción sísmica? Con la acción telúrica. Entonces, hay otro concepto que quiero que manejen. Luego, amenaza. ¿Qué es amenaza sísmica? ¿Ok? Según la normativa venezolana, es la probabilidad de excelencia de una medida de intensidad del movimiento del terreno, tal como una respuesta espectral. En los mapas de esta norma, la amenaza corresponde a sitios rocosos. O sea, hay conceptos que son muy escuetos, según la normativa venezolana. Entonces, quiero precisamente que investiguen y analicen bien el concepto. ¿Okay? La amenaza tiene que ver con una probabilidad, ¿okay?, de que cierta intensidad sísmica ocurra en cierta zona. Tiene un sinónimo. A ver, ¿quién recuerda cuál es el sinónimo de amenaza sísmica? Tiene un sinónimo. El sinónimo de amenaza sísmica es peligro sísmico. Pero si buscamos por aquí peligro, en alguna norma no llaman amenaza, sino llaman peligro. Aquí está. Peligro, véase amenaza sísmica. Entonces, peligro sísmico y amenaza sísmica a nivel internacional son términos equivalentes. Mucha gente tiende a asociar amenaza como sinónimo de riesgo y no son lo mismo. Amenaza es la demanda, o sea, la demanda que puedo tener en cierta zona, la demanda sísmica. Mientras que el riesgo tiene que ver con la unión entre esa demanda y la vulnerabilidad. Entonces, luego el otro concepto que es importante que vean es eso mismo, que es vulnerabilidad. Vulnerabilidad, un segundo por aquí, a ver qué dice la nueva zona que es vulnerabilidad. Ahí está, el grado de pérdida o deterioro de un elemento de estructura como resultado de la ocurrencia de un sismo. Se suele representar por una probabilidad condicional. Entonces, vulnerabilidad es el grado de pérdida
que el porcentaje, el grado de probabilidad de pérdida que, que puedo tener en una determinada zona a partir de su amenaza. Entonces, esa es vulnerabilidad, pero riesgo es la interacción entre esa amenaza y esa vulnerabilidad. Entonces, ¿es riesgo sísmico? Eso es otra pregunta, otro concepto que busquen. ¿Qué es riesgos sísmicos? ¿Okay? Sí, según la norma venezolana, se representa por el producto entre la amenaza y la vulnerabilidad. Se suele describir en términos de la probabilidad de ocurrencia de los efectos de los sismos. Entonces, como son a veces muy escuetos, quiero que busquen esos conceptos en el material que yo le acabo de decir, en la 454. Sobre todo eso, riesgo, vulnerabilidad y amenaza. Amenaza es lo mismo que peligro. Luego tenemos otro concepto. Centros. Los centros hay tres tipos de centros. Centro de corte, centro de masa y centro de rigidez. ¿Okay? Entonces, ¿quién me puede escribir cuál es la diferencia entre centro de corte, centro de masa y centro de rigidez? ¿Y dónde actúa qué? Entre centro de corte, centro de masa y centro de rigidez. Y también centro de torsión. Entonces son cuatro conceptos: centro de masa, rigidez, corte y torsión. Profe, el centro de corte es donde actúa el sismo. este, digamos, si hay una excentricidad respecto al de masa, se produce la torsión. Y ahí está el error. Bueno, ahí está el error, no. La inexactitud. El Ok. sismo sí ocurre en los centros de corte. O sea, en el centro de corte sísmico. Pero no, la excentricidad no es con respecto al centro de masa. Ah, ok. La excentricidad es con respecto al centro de rigidez. Porque si todas las masas estuvieran en el mismo punto, entonces el centro de corte coincide con el centro de masa. Entonces, la masa, el corte, como es la acumulación de fuerza sísmica, tiene que ver con los centros de masa, con el ponderamiento de los centros de masa. Entonces, los centros de masa conducen a los centros de corte y los centros de rigidez conducen a los centros de torsión. Por eso quiero ver cuál es la diferencia entre centro de masa, centro de corte, centro de rigidez y centro de torsión. ¿No? Porque los centros de rigidez tienen que ver con la rigidez de cada piso en particular. Y los centros de torsiones tienen que ver con el ponderamiento. Entonces, lo mismo, casi la misma relación que hay entre el centro de masa y centro de corte. Entonces, los sismos, la que se mueve es la masa. Pero como yo tengo un corte acumulado de masas arriba, el sismo no ocurre en el centro de masa, sino que viene ocurriendo en el centro de corte. Y lo mismo, la esencia no se toma con el centro de masa, se toma con respecto al centro de corte. Y al centro de rigidez o de torsión, técnicamente el centro de torsión. Porque el centro de torsión es el punto donde si yo aplico el corte sísmico, no la fuerza sísmica, el corte sísmico, no tengo torsión. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre los cuatro puntos de centro que quiero que investiguen. Centro de corte, centro de masa, centro de torsión, centro de rigidez. Otro punto que quiero que revisen, ¿verdad? ¿Qué es un espectro y qué es un acelerograma? ¿Alguien puede definir qué es un acelerograma? Vayan anotando, porque el paso tanto no da clase. ¿Qué es acelerograma? Profe, los acelerogramas no son, digamos, los que son, a ver, cuando hay equipos, perdón, se le dice edificios, mm, ¿cómo? Instrumentados. Instrumentados, exacto, que tienen esos dispositivos que miden cómo se acelera el, el edificio y muestra un gráfico que tiene una especie de, o sea, que comienza con aceleraciones fuertes y luego va bajando. Bueno, pero eso no es el concepto de acelerograma. Eso No, sí, es un edificio instrumentado que da ¿Pero qué es en fin un acelerograma? Es una relación, ¿verdad? Una relación, es una curva que relaciona algo con algo. ¿Qué es? Un acelerograma es una relación de algo en función Muestra, del tiempo. muestra variación de aceleración en el tiempo, ¿no? Eso es el De un acelerograma. determinado lugar.
Eso sí, acelerograma es de aceleración. ¿Eh? O sea, el acelerograma es la relación de la aceleración con respecto al tiempo. Pero hay acelerograma, hay sismograma, hay velocigramas. Entonces, el acelerograma es la relación, es una gráfica que relaciona cómo cambia la aceleración de algo, de un punto de referencia con respecto al tiempo. Hay acelerogramas de la base, hay acelerogramas de primer nivel. Yo puedo hacer un acelerograma de cada nivel si quiero. Pero hay un acelerograma que es de la base. Ese acelerograma de la base es que todo el mundo toma como acelerograma sísmico. ¿Okay? Pero yo tengo un acelerograma de la base, de luego en cada nivel de edificio voy a tener también un acelerograma. A ver, adelante, Daniela. Sí, pero no se llama, no se llama acelerograma, se llama velocigrama, ¿verdad? Tiene otro nombre. Es porque un acelerograma, el que uno obtiene es el de aceleración versus el tiempo, pero a partir de integraciones yo puedo llevar de acelerograma a velocigrama y velocigrama al otro, no me acuerdo cómo se llama, que es de desplazamiento. Pero son muy poco usados. El más usado siempre es el de acelerograma. ¿Por qué? Porque masa por aceleración es energía. Y yo lo que luego quiero calcular es el histograma de energía. ¿Okay? El energiograma. Entonces, el energiograma o histograma de energía, a veces lo utilizan para comparar cuánta fue la energía que fue disipada. Y como es masa por aceleración, es más fácil usar masa, usar por aceleración. Y de ahí nació el concepto. Pero yo puedo construir un diagrama histerético, porque eso es lo que es, un diagrama histerético de la relación entre lo que yo quiera, energía versus tiempo, aceleración versus tiempo, velocidad versus tiempo, desplazamiento versus tiempo, deriva versus tiempo, momento versus tiempo. Cuando usted haga análisis dinámico real, completo, usted va a tener un histograma de todo. O sea, un corte en un elemento, un momento en un extremo, va a tener una curva de ese momento con respecto al tiempo de ese elemento. No van a tener un momento único, van a tener una historia de momento versus el tiempo. ¿Hay cuál tomo? El mayor de todos. Entonces, ese es, cuando hace un dinámico completo, va a tener un montón de histogramas de todo tipo, de corte, de momento, de fuerza axial, de todo, va a tener un histograma, que es una relación en el tiempo de una variable con respecto al tiempo. En este caso, la variable, generalmente la primogenia es la aceleración, y eso tiene un acelerograma. Pero muchas normas les gusta el velocigrama. ¿Por qué le gusta el velocigrama? Porque si tú controlas, en un edificio te pide controlar la velocidad, porque en función de la velocidad es que salen los objetos disparados. Es decir, las ventanas, los objetos móviles salen disparados. Entonces, en algunas zonas te piden controlar la velocidad en ciertos puntos del edificio para evitar que los objetos salgan disparados. ¿Ok? O sea, porque el objeto sale disparado ya no es por energía, sino por impulso, por momentum. Y el momento es masa por la velocidad al cuadrado entre dos. Entonces, en función de la velocidad es que sale el objeto disparado. O sea, algunas normas te mandan a limitar la velocidad en ciertas zonas cuando hay objetos muy grandes, muy pesados que estén colgados o que puedan salir disparados y pueden afectar a la persona. Entonces, esos son requisitos particulares de ciertos proyectos que te piden controlar la velocidad de la edificación. Igual con el viento, es más común con el viento que te controlan la velocidad del edificio. Porque la aceleración no hace vomitar a las personas, la que hace vomitar a las personas es la velocidad. Entonces, la velocidad del edificio también te mandan a controlar cuando tienen controles eólicos en algunas edificaciones altas. Entonces, también a veces nosotros tenemos que calcular las velocidades en los edificios, además de las aceleraciones. Entonces, te permite controlar la velocidad del edificio para evitar problemas de usuario o de objetos que salgan disparados. Entonces, eso en cuanto a la aceleración. A la persona sí le controlan la aceleración también, porque la persona como nos estamos moviendo, ahí sí no podemos ir con la aceleración. Entonces, hay normas que te permiten controlar la velocidad, hay otras que te permiten solamente la aceleración. Y uno puede llevar de una a la otra integrando o usando las famosas pseudo relaciones que te dan los pseudos espectros, pseudos histogramas. Entonces, eso es lo que es acelerograma. Ahora,
¿Qué es un diafragma? ¿Qué es un diafragma? Y aquí está el concepto, mira. ¿Eh? Pero este es un poquito escueto, dice, parte dura generalmente horizontal con suficiente rigidez en su plano, diseñada para transmitir la fuerza sísmica a los elementos verticales del sistema de sismo. ¿Ok? El básicamente lo que decide es cualquier elemento horizontal que tenga la suficiente rigidez de poder transmitir los cortes que están supuestamente concentrados en el centro de corte hacia los distintos elementos verticales que la van a transmitir al piso de abajo. ¿Ok? Pero la pregunta es, siempre es, ¿qué es suficiente rigidez? ¿Cuál es la suficiente rigidez para yo declarar que un diafragma es rígido o semirrígido o es flexible? Entonces, eso lo que vamos a ver usando en esta normativa, a ver si viene, a ver, ¿cómo yo sé declarar que un diafragma es rígido, semirrígido o flexible? Siempre hay aproximaciones. Antes la norma decía que si tiene una rigidez equivalente a una losa de concreto de 5 centímetros, ya lo puedo declarar como semirrígido. Y si tiene una rigidez equivalente a una losa de concreto de 30 centímetros, ya yo lo puedo declarar como rígido. Pero eso lo decía antes. Vamos a ver qué es lo que dice la norma actual para ver si efectivamente maneja los mismos criterios de declarar un diafragma como rígido, semirrígido y flexible. ¿Ven? Porque yo he visto muchos ingenieros, incluso en Venezuela, que a una nave industrial, a un galpón, a una bodega, le quieren hacer análisis estático equivalente como método torsor. Y eso es técnicamente incorrecto porque ahí no tengo un diafragma rígido. Ahí no tengo donde yo concentrar nada. ¿Okay? Entonces ahí los análisis no se puede hacer en el método estático equivalente, no como normalmente se haría. Porque el diafragma, para hacer el método estático equivalente, tengo que tener un diafragma rígido, o por lo menos semirrígido. No lo puedo hacer si tengo un diafragma flexible, porque no tengo donde concentrar nada, porque no hay un diafragma rígido. Entonces ahí tengo que verlo como si fueran puras masas solitas, como si fuera un análisis flexible en tu totalidad. Adelante. Hola David, ¿cómo está ahí? De tiempo. Es pájaro por acá. Mira, un diafragma lo consideramos como, generalmente se diseña, puede ser como una losa maciza o un sistema de piso con vigas y losas que tengan suficiente, como dijiste, suficiente rigidez para llevarlo hacia, en este caso, hacia los muros, hacia las columnas, si me entiendo. Sí, pero la norma te pide que tú tienes que analizarlo y tácitamente comprobar que tu diafragma es rígido. Es lo que tienes que comprobar. Tú tienes que comprobar, el primer punto siempre, toda norma es que tienes que comprobar qué tipo de diafragma estás proyectando. No asumir directamente que es semirrígido. O sea, tienes que corroborar, bien sea con derivas o con análisis de rigideces, que ese diafragma es rígido. Mucha gente lo hace que asume directamente que es semirrígido, no, porque mi losa es tanto y tanto, pero tiene luces grandes, y ya con luces grandes, aunque tenga una losa buena, si las luces son muy grandes, puede ser que no cumpla con los requisitos para que sea siquiera semirrígida. Entonces tienes que analizarlo entonces como un diafragma flexible. Y lo puedes dejar así, nomás tienes que analizarlo como diafragma flexible. Que el análisis de análisis flexible es diferente a los análisis con diafragmas rígidos. Ya no puede aplicar el método estático equivalente. Ya no puede aplicar el método dinámico plano. Entonces, ya esos dos están descartados. No puedes aplicar dinámico espacial normal. Tienes que aplicar dinámico espacial, incluyendo la rigidez o la flexibilidad, en tu caso, del diafragma. Y también tienes que ver cómo vas a incorporar el movimiento la excentricidad equivalente, accidental que te pide la norma. Entonces, eso es el último requisito, es lo que mucha gente trata de sacar del cuerpo para no hacerlo, porque no, pero la norma te exige, todas las exigen que tú tienes que revisar qué tipo de diafragma tienes ahí, si es rígido, semirrígido o flexible. Ahora, otro concepto que ya hemos tocado muchas veces, que es ductilidad. Aquí está, ahí la dejé.
¿Ok? ¿Ok? Capacidad que poseen los componentes de un sistema estructural para hacer incursiones alternantes en el dominio elástico, sin pérdida apreciable de su capacidad resistente. Este está bueno, se puede dejar. ¿Eh? Entonces, ahí ustedes verán cuál concepto dejan como norma y cuál lo amplían de acuerdo a la lectura que mande hacer. ¿Ok? Luego hay otro concepto que quiero tocar que es un espectro. A ver, ¿qué es un espectro? No está por aquí porque no quiero que se tenga. Profe, un espectro, ya que yo me cambié el micrófono. ¿Qué es un espectro? Profe, yo definiría un espectro como una envolvente de varios diagramas de aceleraciones o varios acelerogramas que me unifican para hacer el diseño sísmico, pues, lo que regularmente lo hacen las normas así. O sea, la norma venezolana toma los acelerogramas más predominantes de acuerdo al sitio, al suelo, y arman una envolvente de eso y ajustan esa curva, pues. Y esa nos sirve para hacer el diseño. Pues, está más o menos. Pero ¿qué es un espectro en sí? Profe, ¿Está bien? A ver, Joshua. un espectro es, como dice Eduardo, un envolvente de una estructura de un grado de libertad con diferentes rigideces. Este está un poquito mejor. Pero te faltó otro que sí dijo Eduardo. Y están asumiendo una vez que el espectro es de aceleración. Y yo no dije que es espectro de aceleración, dije que es un espectro. Ok. ¿Verdad? Un espectro normal es que es una curva envolvente. Así. Un espectro cualquiera que sea es una curva envolvente. Ahora, lo que viene después es lo que te define qué es. Pero un espectro no es más que una curva envolvente. Ahora, un espectro estructural es una curva envolvente en función de estructuras de un solo grado de libertad con múltiples rigideces. Eso muy bien, ese es el segundo cheque. Pero te faltó es bajo diferentes amenazas. Entonces, un espectro de aceleración es un envolvente de aceleraciones obtenidas de análisis dinámico realizado a modelos de un solo grado de libertad de diferentes periodos o rigideces, ¿verdad? Bajo la acción de diferentes acciones sísmicas, diferentes acelerogramas. Entonces, no se usa ni un solo acelerograma y no se usa un solo edificio. Porque son diferentes modos de edificios de un solo grado de libertad sometidos de diferentes periodos, es decir, que tienen diferentes rigideces, sometidos a diferentes sismos asociados a una zona en particular. Esto es un espectro de aceleración. Luego del espectro de aceleración, yo no dije si el espectro de aceleración era linealizado o no linealizado. Hay espectros de aceleración que son crudos o son sin tratar, es decir, que son random. Y luego están los linealizados, que son los que utiliza la norma. La norma utiliza son espectros de aceleración linealizados o suavizados también se llama. Que simplemente luego hace un envolvente entre todos los espectros, porque en una zona voy a tener muchos espectros. Y entre todos los espectros yo hago un envolvente general. Ese sería espectro de diseño. Pero yo no dije que era un espectro de diseño, yo dije que era un espectro. O sea, de espectro tienen que ir a espectro de aceleraciones. De espectro de aceleraciones tienen que ir a espectro de diseño. Porque espectro de diseño, espectro de respuesta, perdón. Y después de espectro de respuesta viene espectro de diseño. Ahora yo le pregunto, hay tres tipos de espectros. Ya de hacia diseño, que son espectros transparentes o rocosos, espectro de respuesta y espectro de diseño. ¿Cuál es la diferencia? Y el de respuesta también se llama espectro de relleno. Entonces, habría la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los tres espectros? Profe, me sé el de diseño y el de respuesta. A ver, ¿cuál es el de diseño? El de diseño es el que reducimos con el factor de R que depende de la ductilidad de la estructura, la sobreresistencia y básicamente todo lo que vimos en la materia pasada.
y el de respuesta es el que uno, el que obtenemos del análisis, pues, sin el crudo, pues. Bueno, en realidad está suavizado por las mismas normas, o sea, ya tiene las ecuaciones ya delimitadas. Ya va. Bueno, ya permítame un momento que voy a... Ya. ¿Y cuál es el espectro de respuesta? Para ti, luego lo revisamos, pero ¿qué es un espectro de respuesta? O sea, el de respuesta es el que llaman las normas el espectro elástico. O sea, R igual 1. Y el espectro de diseño es ya el reducido, que afectamos por factores de sobreresistencia, redundancia y deductibilidad. A ver, ¿alguien más? No digo que está mal, está más o menos bien, pero ¿alguien más tiene para poder ampliar lo que acaba de decir Eduardo? ¿Cuál era el otro efecto, profe? El espectro de roca. De roca. Cuando te dicen la norma, que te dicen que el suelo es tipo 1 duro, ¿ese cuál es? ¿Cómo se lo veo aquí? ¿Sí? Dice, vamos a espectro de respuesta elástica. Se presenta la respuesta máxima en cualquier sistema lineal y elástico de un grado de libertad como una función de los valores de su periodo de vibración para un sistema, para un mismo coeficiente de amortiguamiento cuando están sometidos a movimientos sísmicos. Esto es espectro de respuesta elástica. Luego inelástica es espectro de respuesta que incorpora el factor de reducción de respuesta correspondiente al sistema resistente a sismo adoptado. Se obtiene a partir del espectro de respuesta elástica. ¿Ves? Y está 2 veces elástica. Mira. Ahora, eso está muy bien, pero no, yo creo que este concepto le falta. O sea, le falta el concepto más importante, que es, esta respuesta de respuesta elástica, dice, es la respuesta máxima de un edificio de un grado de libertad. ¿Ok? Pero lo que uno le mete como aceleración es la aceleración del suelo. O sea, uno le mete la aceleración del suelo y como es un solo grado de libertad, se supone que arriba voy a tener la misma aceleración que tiene el suelo. Por eso es un solo grado de libertad. ¿Por qué se usa un solo grado de libertad? Porque si uso más, el segundo piso ya no va a tener la respuesta del suelo, va a tener otra respuesta porque se amplifica en función del amortiguamiento de la estructura. Entonces, si es un solo grado de libertad, es para que lo que yo le meta como suelo también lo tenga el piso. Entonces, tengo entonces una respuesta del edificio cuando le meto una aceleración del sitio. Pero esa aceleración del sitio es de la respuesta del lecho rocoso. Entonces, el primer espectro que sale de una zona siempre lo hacen al lecho rocoso, es decir, cómo se movería la placa tectónica que está en el sitio. Y asumo que se mueve según las propiedades geofísicas del sitio. Se llama espectro rocoso. Pero no todo el mundo está desplantado sobre el lecho rocoso, está desplantado sobre un relleno o suelo que está encima del manto rocoso. Entonces, como yo no estoy desplantado sobre el suelo, salen los otros tipos de suelos, suelos 2, 3, 4, o de acuerdo al grado que tenga de rigidez del suelo. Entonces, esos mantos rocosos es como que yo tuviera pisos entre el lecho rocoso y la base. Esos pisos entre el lecho rocoso y la base hace que este espectro se amplifique. Por eso salen los factores de sitio. ¿Qué son los factores de sitio? Son para amplificar la respuesta que tengo en mi lecho de cimentación con respecto al lecho rocoso. No lecho, tenemos sustrato de cimentación con respecto al lecho rocoso.
Eso se llama factores de sitio. Simplemente amplifican. Por eso cuando son, no, eso es tipo duro, denso. Factor de sitio 1. ¿Qué significa? Que eso es tan duro, tan rígido, que no amplifica la respuesta del lecho rocoso. Entonces, mientras más flexible sea el suelo, mientras más blando sea el suelo, mejor dicho, mientras más blando sea el suelo, más va a amplificar la respuesta del lecho rocoso, porque es como tuviera yo un edificio, mi edificio es un edificio de suelo que está a su vez sobre el lecho rocoso, porque el que se mueve es el lecho rocoso. Entonces, las ondas se amplifican en función del relleno que yo tenga entre el suelo rocoso y el sustrato de cimentación. Porque el que transmite la onda por toda la superficie es el lecho rocoso y luego la transmite las capas superiores en función de lo que tenga. Entonces, por eso somos los famosos factores de sitio. Los factores de sitio llevan el espectro transparente, que se llama, o espectro rocoso, algunos no me lo llaman transparente porque es el que está en el lecho rocoso, lo llevan a un espectro que está a mi nivel de cimentación. Y se llama espectro, lo llaman espectro elástico. No lo diferencian, aquí no lo diferencian lo que es rocoso o elástico, lo meten nomás con los mismos coeficientes, lo meten no dicen cuál es la diferencia. Pero tú lees la norma, te dice, estos espectros calculados están al lecho rocoso. Pero cuando están al lecho rocoso, ya saben que después tienen que ir unos factores de amplificación de acuerdo al sitio donde estoy. Porque esos rellenos van a amplificar la respuesta de ese lecho rocoso. Ahorita cuando buscamos aquí tiene que decir que esos están al lecho rocoso. Profe, eso fue lo que hablamos en la clase de la materia pasada, que se obtenía el espectro del sitio, pues. O sea, no era con normas, sino que se hacían con correlaciones y cosas así. El espectro del sitio ya te dice cuánto espectro en tu lecho de cimentación, específicamente ahí, en función del relleno que tú tienes. Pero no es lo mismo. ¿Qué? Claro que es lo mismo, solo que la norma asume cuál va a ser el factor de amplificación. Ya con ese estudio ya lo tienes directo. ¿Ok? Porque ese factor que es la norma de amplificación es de una asunción de las propiedades geofísicas estándar o generales que hay en una cierta zona. Pero si tú tienes dudas, tienes que hacer un ensayo en el sitio para ver cuáles son las propiedades geofísicas en tu lecho de cimentación. No puede ser en cualquier punto, tienes que hacerlo en tu lecho de cimentación. Profe, ¿dudas o que estoy en medio de una falla? Si estás en medio de una falla, no lo puedes diseñar con espectros. O sea, si estás en una falla, cerca de una falla, a menos de 500 metros de una falla, de 500, menos de 5 kilómetros de una falla, tú no, primero no puedes, no deberías, pero si a fuerza estás porque salió una falla, no se puede diseñar con espectros. Cuando uno diseña con un espectro, uno toma, vuelvo a repetir, cuando uno diseña, por eso que es importante que asimilen la diferencia. Cuando uno diseña con un espectro, toma las propiedades geofísicas del terreno circundante. Cuando estás cerca de una falla, el movimiento no se debe a las propiedades geofísicas circundantes, se debe ya a la característica energética de la falla. Entonces ya no se puede usar métodos determinísticos, digo probabilísticos, tienes que usar un método determinístico, tienes que analizar cómo se va a romper la falla y qué acelerograma va a tener la falla, porque no hay tiempo de que se lave. O sea, ¿por qué se usa la propiedad geofísica? Cuando hay una ruptura, sale una serie de ondas a toda velocidad y a medida que pasa por los estratos rocosos se va lavando. Y como se va lavando, al final lo que queda es todos los terrenos bajo movimiento libre. Es decir, bajo su propia, o sea, hay un pequeño estímulo inicial, pero luego quedan vibrando en vibración libre. ¿Y qué pasa con vibración libre? Que la vibración depende solamente de las propiedades de amortiguamiento dinámicas de estructuras, de elementos. Pero cuando estás cerca de la falla, no hay movimiento libre, hay movimiento forzado. ¿Y qué significa movimiento forzado? Que las propiedades dinámicas dependen más de las propiedades de la acción, de cómo viene la acción, de las propiedades dinámicas de la excitación, mejor dicho, y no del propio amortiguamiento. Porque es tan rápida y abrupta que la estructura sigue en movimiento y luego al rato, si es que cesa, es que queda en vibración libre. Pero el primer impacto es con las características dinámicas de la acción sísmica. Por eso que es diferente es cuando tú diseñas cerca de una falla y lejos de la falla. Todo lo que te da normal, todo lo que te da normal, asume que tú estás lejos de la falla. Lejos, no cerca, lejos.
a más de 500 metros, a más de 5 kilómetros de la falla. Esto que asume esta norma que está aquí. Lo pueden buscar. O no sé si es 5 kilómetros, hay que buscar exactamente a qué distancia de la falla ella asume que estás. Pero todo este diseño que está en esta norma asume que tú estás lejos de la falla. Hay un diseño que se llama near fault, que es cerca de la falla, que tú en teoría no deberías estar diseñando cerca de la falla, para eso tienes que hacer ejercicio físico, pero por alguna razón salió una falla terciaria que no sabías que existía y salió, entonces, y estás ahí, y te mandan a revisar qué pasa, no puedes diseñar, si estás a menos de 500 metros, tienes que salir de ahí. Porque ni ahí, ni Dios, ni nadie te va a ayudar ahí. Ni ponga lo que le ponga, amortiguador, lo que le ponga. Va a ser tan violento que no vas a tener chance. Pero si estás a una distancia razonable, hay que buscar cuál es el norma venezolana. Y ahí sí puede hacer diseño near fault. Lo primero que te va a pedir es amortiguadores y disipadores sísmicos, para empezar. Porque, repito, porque no hay forma. Tendrá que ser un búnker para que aguantes toda la fuerza sísmica, porque tiene que irse en función de la energía liberada. Entonces, es muy diferente. Eso nomás te lo piden cuando es un edificio tipo A. Que te piden que lo hagas con energía liberada y además que lo hagas con el probabilista. Entonces, esa es la diferencia. Por eso es que tienes que entender que un espectro se calcula con las propiedades geofísicas del terreno circundante. Yo estoy asumiendo que el suelo circundante va a estar en movimiento, en vibración libre. Y esa vibración libre me va a transmitir a mí, primero a partir del relleno, y por eso que hay que amplificarlo. Y luego ya, yo a su edificio, cuando la base se mueva, a su edificio lo va a amplificar. Entonces, hay dos tipos de amplificación. La amplificación del suelo y la amplificación por el tipo de estructura. A ver, ¿qué dice José? Entonces, en resumen, está el espectro transparente, que es el espectro de la roca, que la norma venezolana ya, y está el espectro elástico, o sea que el espectro elástico de la norma ya asume el espectro de la roca con sus factores de amplificación, y el espectro inelástico, que es el que usamos para diseño. A nivel de análisis, sí, la norma solo tiene uno, que es los dos, el espectro que llama elástico, que es ya el espectro ya con el relleno, y el espectro de diseño que ya tiene la reducción por las concesiones de amortiguamiento y resistencia y demás, y ductilidad. Pero en otras normas te definen cada quien, te definen, este es mi espectro de transparente o de lecho rocoso, este es mi espectro de respuesta o de sitio, también se llama así, y luego está el espectro de diseño. Nosotros llaman elástico, porque técnicamente es incorrecto llamarlo elástico, y es incorrecto llamarlo inelástico. Lo correcto sería llamarlo espectro de roca, espectro de sitio y espectro de diseño. ¿Ok? Porque ese espectro inelástico, yo solamente un modelo que es elástico. Entonces, la respuesta es elástica. Por eso para mí es incorrecto llamarlo inelástico. Lo correcto sería llamarlo espectro de diseño, que es un espectro que sale cuando yo asumo cierto, y yo espero que mi edificio tenga cierto comportamiento inelástico, que me permite entonces degradar el espectro, porque la diferencia de energía el edificio la va a disipar con la ductilidad que yo creo que va a tener cuando venga así. Pero eso me parece incorrecto, porque el espectro él no es inelástico. El que va a tener la respuesta es el edificio, pero mi modelo es elástico. Entonces, para mí parece que es una incongruencia llamarlo inelástico. Yo llamaría mi espectro de diseño, como muchas normas lo llaman. Diseño de sitio y espectro de roca, que es exactamente donde estoy. Entonces, el espectro de sitio, de roca, de sitio y el de respuesta. El de sitio, de respuesta y de diseño. Creo que en la norma de México, por el CFE, yo lo estoy trabajando ahí, usan espectro transparente y espectro de diseño, creo. La mexicana, la norteamericana y muchas sí usan los tres espectros muy bien diferenciados. ¿Ok? Entonces, eso es porque sepan la diferencia en los espectros. Entonces, busquen esos espectros, que es espectro de sitio, que es espectro de respuesta y que es espectro de diseño. Que la norma lo llama elástico y inelástico. Pero si buscamos aquí, en un punto vamos a encontrar que estos espectros es a nivel de lecho rocoso. Luego, con los factores estos de sitio, ella los debe llevar a un espectro de respuesta.
Bueno, entonces sigamos. Entonces, ya vimos, esto busca los conceptos de esos espectros. ¿Ok? Luego tenemos los sismos. Vamos a ver si están aquí. Los sismos. Los tipos de sismos que podemos tener. Ok. Y aquí están los sismos de diseño, los sismos frecuentes y los sismos, el sismo extremo. ¿Ok? Aquí no veo sismo de servicio. Bueno, debe ser este. Entonces, el sismo frecuente, el sismo de diseño y el sismo extremo. Eso búsquenlo. ¿Cuál es la diferencia entre el sismo de diseño, el sismo frecuente y el sismo extremo? No tanto la diferencia en el concepto, la diferencia en el tiempo de retorno o en la probabilidad de excedencia, que es lo mismo. La diferencia entre un sismo de diseño, el sismo de frecuente y el sismo extremo es el mismo sismo, solo que lo que va a cambiar es la probabilidad de excedencia en función de un tiempo de retorno. Entonces, el sismo de diseño, que inmediatamente tiene un tiempo de retorno de 475 años, generalmente, depende de la zona. El sismo frecuente son como 50 años, y el sismo extremo ya hay veces que son 1000 años, 2000 años, hasta 4000 años. Entonces, la diferencia va entre este y este y este, y cada zona va a ser la probabilidad de excedencia en un determinado tiempo de retorno. Entonces, creo que aquí buscando la norma, encontré en la parte de amenaza qué tiempo está considerando para cada quien. Por ejemplo, si buscamos aquí, aquí está. Entonces, por ejemplo, para el sismo de excedencia, para el sismo de diseño, fíjense, cuando son estructuras A1, su probabilidad de excedencia es 2.5% en 50 años. Eso arroja, esto podemos ver los cálculos, un tiempo de retorno de casi 2000 años, de 1975 años, y un alfa de 2. Entonces, la pregunta es, que lo vamos a hacer en la siguiente clase, ¿cómo calculamos estos alfa en función de estos datos? Porque esto es una fórmula que hay de estadística que dice cómo calcular el alfa. O sea, o te dan otro tiempo de retorno. O sea, un cliente te puede decir, yo no quiero tiempo de retorno, quiero uno más agresivo. Bueno, ¿qué alfa tengo que usar? Porque en esos casos lo que uno hace es cambiar el alfa. Y el alfa tiene una ecuación. Esa ecuación depende de la... Esto es similar a cómo se hacen en hidrología los periodos de retorno en este caso. No, porque, bueno, sí, porque es la misma estadística. Es ciertamente algo parecido. Porque lo que es un logaritmo neperiano, que depende del porcentaje y en función de los años y en función de la probabilidad. Entonces, eso te da el tiempo de retorno. Y el alfa también. Esa ecuación no la encontré en la norma actual. Viene en la norma anterior. Pues si lo aplicas en la ecuación, te da los mismos resultados. ¿Ok? Entonces, si buscan aquí en la norma anterior, en los comentarios, porque esta norma yo no la encontré en los comentarios, a la nueva. Aquí está, ¿eh? Esta forma que está aquí te permite calcular las aceleraciones básicas en función de una sub-0 con diferente, esta ecuación que está aquí. ¿Qué significa GAL? Significa porcentaje de gravedad de aceleración lineal. Significa que todo está en función de la gravedad. Pero tú metes un asociado básico y si quieres cambiar la probabilidad y el tiempo de retorno, te da la nueva aceleración de esa zona. Entonces, todas las zonas de Venezuela se calcularon con una zona. Y en función de esa zona, calcularon las otras en función de la probabilidad de excedencia y el tiempo de retorno, que yo quería establecer para las otras zonas. No me acuerdo ahorita cuál fue la zona, que no se me no dice cuál fue la zona que tomaron como estándar en Venezuela. Pero a partir de esa calcularon todas las demás, en función de la probabilidad de ocurrencia de cada zona. ¿Ves? Y el alfa, el famoso alfa, es este que está aquí. Entonces, tú lo que necesitas es qué probabilidad de ocurrencia tienes y qué te tienes en función de la base y ya te da el alfa, el otro alfa. ¿Ok? Entonces, aquí te explicaban cómo obtener, ¿verdad?, el alfa en función de otro tiempo de retorno. Porque hay clientes que te pueden decidir, tienen un manual de diseño y ellos te exigen un tiempo de retorno. Porque los tiempos de retorno hablan de la probabilidad y la probabilidad se asocia a
a la amenaza. Y la amenaza sale el riesgo. Y las aseguradoras a veces establecen ciertos riesgos para poderte asegurar. Entonces, cuando una empresa muy grande, te exigen, yo quiero que trabajes, toda mi estructura tiene que tener un tiempo de retorno de 2000 años. Así, porque me ha tocado. 2000 años, toda mi estructura me da igual lo que diga normal, yo trabajo con 2000 años. Entonces, como es 2000 años, tú tienes que adaptar la acción sísmica de tu país, o sea, Venezuela, a 2000 años. En este caso, usaría lo de A1, porque a 2000 años esta es esta. ¿Ok? Pero si fuera otro número, o tú quieres exactamente que te dé 2000, vas a tener que cambiar el alfa. El alfa debe dar ligeramente superior a 2.0 algo. Por eso, como es una baba, yo usaría alfa 2. Pero si te dan otro número, tú tienes que ser capaz de calcular el alfa que se necesita para que tu tiempo de retorno se asocie a lo que te exijan. Si es 1500, 600, lo que tú quieras, es el alfa. Porque si tú diseñas con la norma, lo que vas a obtener son estos tiempos de retorno. Porque para eso está diseñado. Entonces, si es una tipo B2, todas las tipo B2 en el país, todas las B2 están diseñadas para 475 años de tipo de retorno. Todas las B2. No importa que esté en Maracaibo, todas las B2 están diseñadas para eso. Porque es una probabilidad de ocurrencia de 10% en 50 años. Lo que va a cambiar, obviamente, es el tipo de sismo, pero todas están diseñadas con ese tiempo de retorno. O sea, ¿cuál es el sismo en esta zona más grande que se pueda presentar en 475 años? Probabilísticamente. Entonces, ese es el sismo. Pero todas las B2 están diseñadas para eso. Aparte, y todas las alturas de Venezuela están diseñados para una cierta zona con B2. Por eso que alfa con B2 1. A partir de esa B2 es que diseñaron todas las demás. Todas las demás. Las B1, las A2. Porque estos números, este 2, salen de este A1. ¿Ok? Entonces, no significa que si yo uso un alfa de 2, yo estoy pasando de un tiempo de retorno de 475 a un tiempo de retorno de 1975. ¿Ok? Y eso tiene que ver con las ecuaciones que están acá. A ver, pero aquí te traje unos ejercicios que lo vimos brevemente en la clase en concreto. Aquí traje unos ejercicios. Por ejemplo, si yo quiero un 50% de probabilidad de excedencia en 30 años, así me lo piden, 50% de probabilidad en 30 años, ¿cuál va a ser mi tiempo de retorno? Entonces, hay una ecuación que es esta, entre 1 menos P a la 1 sobre N, meto los datos, 30 años va aquí, 50 entre 100, o 0.5 en valor racional va aquí, y te da esto, 432. Esta es la ecuación. Si quiero 10, vamos a comparar lo que dice la norma, por ejemplo. La norma dice 10% de probabilidad en 50 años. Bueno, ¿cuál es según la norma? Es que tiene 10% de probabilidad en 50 años. 10% de probabilidad en 50 años. Entonces, si yo uso esa ecuación, que acabo de estar aquí, 10% en 50 años, y la meto aquí, 1 entre 1 menos P a la 1 sobre N, N es 50 porque son 50 años, P sería 0.1 porque la probabilidad me da 475 años. Aquí está. Y ese es el número de por qué aquí está 475 años. Y si es 20% de 50, lo mismo. Lo más tiene que meter aquí, en vez de 0.10, meten 0.20 y le va a dar 225. Sacan la cuenta para que vean. A ver, yo tengo otro aquí, a ver. Aquí está. Saquen, en vez de .10 aquí, metan .20. Sería 1 entre 1 menos 1P elevado a la 1.50, pero aquí en vez de 0.10 pongan 0.20. Le tiene que dar 225, que es lo que se llama aquí. Ahora, yo hago eso, no. Yo lo único que hace es calcular el alfa. ¿Cómo se calcula el alfa? El alfa se calcula con esta fórmula que está aquí. Lo mismito. Aquí meto la probabilidad, aquí meto el tiempo de retorno y ya me va a dar la diferencia con respecto al base. Como mi base fue 475 total, me va a dar 0.75 o 1.25, el que sea, porque mi base, el 1, este coeficiente que está aquí, está calculado para que el 1 te dé con 475, 10% en 50. Entonces, usan esta ecuacióncita que está aquí, que no sé por qué, no sé, que aquí no tengo los comentarios, no sé por qué no han puesto expuesta, no han puesto explícita, te da el alfa, estos alfa que están aquí. Si te dan otro tiempo de retorno que te lo pueden dar,
Te dicen, quiero 4.000 años o 2.500 años, me tocó 2.500 años. ¿Qué alfa vas a usar? Esto no está en la norma. No está aquí 2.500. Ah, pero te piden un tiempo de retorno de 2.500 años. ¿Cómo lo calculas? Tienes que calcular tu nuevo alfa, que es mayor de la norma. Mientras sea mayor de la norma, lo puedes usar. La pregunta es, ¿cuánto es el alfa? ¿Cuál sería tu alfa? Entonces, el alfa tienes que meter aquí. Tienes que usar esta ecuacióncita y meter la probabilidad, el tiempo de retorno, y ya te da tu alfa, que debe dar mayor de 2, obviamente, porque si con 1965 te da 2, con 2.500 tenía que tener mayor que 2. Entonces, hagan esa operación para que vean. Y, por ejemplo, aquí traje, por ejemplo, aquí me piden un 2% en 50 años. Es lo que te pueden pedir. 2% en 50 años. Un 2% en 50 años, que es lo mismo. A veces no te dicen el tiempo de retorno, te dicen yo quiero un 2% en 50 años. No, como dice la norma, que te pide, ¿qué es lo que pide la norma? La norma te pide es 2,5% en 50 años. Entonces, tomando nomás a 2% en 50 años. Si es 2% en 50 años, te da 2.475 años el tiempo de retorno. Te estás trabajando con un tiempo de retorno de 2.475 años. Aquí en México, por ejemplo, te voy a comentar que el programa ya, hay un programa que nomás tú le metes el tiempo de retorno y ya te calcula el espectro. O sea, te amplifica el espectro base en función del tiempo de retorno. Pero en Venezuela no veo que haya eso. Entonces, si te piden otro tiempo de retorno que no viene especificado ahí, la única forma de hacerlo, repito, es que tú calcules el alfa. A ver, ¿cuál sería el alfa? Mete esta ecuación aquí, a ver. Sería, este es la probabilidad, sería 0.02 y el t es 50. Porque t es el tiempo de retorno. ¿Cuánto da el alfa? Esta es la ecuación, a ver cuánto le da. Con 0.02 entre 50. Háganlo para que vean y dicen cuánto es el alfa. Lo calcularon. Si no, lo podemos calcular aquí, a ver. A ver. A ver, vamos a ver aquí. Sería, a ver, vamos a ver aquí. Sería 0.202. A ver, la probabilidad, dimos que 0.02. O sea, es un 2%. Y el tiempo de retorno es 50 años. 2.05, 0.45. Entonces, el alfa sería 0.202 por menos el logaritmo neperiano de la probabilidad entre el tiempo. Y todo esto elevado a la 0.06. Ajá, 0.02. Ajá, perdón. Ajá, ¿cuánto te da a ti? Logaritmo neperiano. A ver. 0.26, logaritmo neperiano de la probabilidad de la excelencia. Me da 2.11.
Bueno, mira 2.11. ¿Alguien le dio otro número? Estoy rectificando. Es que aquí tiene que confundir por cómo está esto aquí, ¿no? Si no, busque no. Pero esta es la fórmula que hay que aplicar. Entonces, búsquenlo para que vean cuánto debe dar alfa. A mí 2.11. ¿Cuánto debe dar el alfa con esos datos que aparecen ahí? ¿Ok? Entonces, y con eso también calculan las otras A. Fíjate, estas A se puede calcular a partir de una sub 0 base, se calculan las restantes A para distintas zonas. ¿Ok? Las distintas zonas. No todas zonas van a tener también la misma probabilidad de la misma excedencia. ¿Eh? O sea, no es lo mismo, o sea, no se diseñan, aunque todas las B tienen lo mismo, eso ya es para el alfa. Pero el A, en función de la sub 0, de distintas zonas no se calculan con los mismos periodos ni el mismo periodo de excedencia. Porque no puedo diseñar, por ejemplo, Cumaná o Caracas con la misma, porque me estaría un sismo demasiado grande. Porque mientras mayor sea la amenaza sísmica, menor es el tiempo de retorno que se utiliza para el diseño. Porque si no te quedaría un diseño demasiado robusto. ¿Ok? Entonces, este alfa que está aquí es la que se usaba para cuando tú quieres calcular, ¿verdad? Y de esta forma tiene un errorcito. No sé qué quiere decir, pero búsquenlo para que vean cómo se calcula el alfa en función del PDT. ¿Ok? Entonces, esta ecuación, que aquí está un poquito, hay que hacer un pequeño ajuste, te va a dar el coeficiente del alfa. ¿Ok? Búsquenlo si no, yo se va a pasar. Y estar en estos alfa que están aquí. Por eso que en estos alfas no deben haber cambiado, porque es la misma ecuación, no deben haber cambiado con respecto a la norma anterior. O sea, que el A con respecto al B2 sea 2, eso no debe haber, bueno, no puede ser, porque antes era 1.3, ¿no? A ver. Capaz cambiaron la ecuación. Vamos a ver. A ver, anexo. ¿Dónde está la norma antigua? Esta es la norma vieja. A ver, ¿qué alfa teníamos? Creo que era 1.3, si me equivoco. A ver. Sí, ¿ve? Antes era 1.3. ¿Ok? Pero antes no se tenía estos porcentajes de... Antes, esto no era 2.5. Antes creo que eran 5, si me equivoco. O sea, esto le cambiaron, le mataron bastante, le bajaron bastante la probabilidad de ocurrencia. Antes Venezuela trabajaba con 475 y 975, no se pasaba de ahí. Ahora pusieron
cambiaron estos porcentajes de ocurrencia aquí. ¿Ok? Y esos porcentajes a su calculan, tienen un coeficiente de alfa. Entonces, si te cambian el tiempo de retorno, te van a cambiar te cambian la probabilidad de excedencia, te van a cambiar el tiempo de retorno y también te van a cambiar el alfa. ¿Ok? El alfa no va a ser dividir esto entre esto, porque no te va a dar nunca. ¿Ok? Es simplemente utilizar la ley de probabilidad, que es un logaritmo neperiano, para llevar de una a otra. Eso es probabilidad básica, eso no es de otro mundo. Entonces, con 2.5 años, 2.5 en 50 años, que es lo que está aquí, 2.5, no, yo lo hice con 10. Lo hice con 2 y me da 2.475. Si uso 2.5, o sea, si usamos aquí 2.5 aquí, ¿verdad? Te tienen que dar 1975. A ver, 1 entre 1 menos 1 menos 0.025, ¿verdad? Este número elevado a la 1 entre 50 y te da 1975. Si usamos este número así tal cual, te da 1975. ¿Ok? Entonces, si usamos 20, ¿verdad? Te va a dar 2475, que es lo que está ahí. Entonces, esa ecuación que está aquí es la que va. Entonces, con función de eso, tú puedes calcular el nuevo alfa. Entonces, los alfa están en función de estos dos datos. Es más, si tienen estos datos aquí, no sé lo que dice, pero como todos son 50, como todos son 50 y tienen este dato aquí, fíjense, lo voy a hacer aquí. Tienen 2.5, 5, 7, 10 y 20. Y todos son 50, ¿no? Esa es la ventaja. Son 2, 1,5, 1,2, 1, 0.7. Si ustedes grafican eso, le da la ecuación. Insertar gráficos. Vamos a ver. Voy a compartir pantalla. ¿Verdad? Entonces, le da el gráfico, aquí está. Está el gráfico, este que está aquí. Entonces, ¿y qué ecuación tiene? De probabilidad versus vamos a hacerlo al revés. Porque esto abajo es. No, perdón. Esto es alfa. No, sí, esto es alfa, no, sí. Alfa en función de probabilidad de excedencia. Entonces, esto, vamos a meter aquí. Y es un logaritmo. Perdón. No funciona. Ay, no, mira. Vamos a ver esto. No me sale para poner aquí. Déjame quitarle de aquí a ver si me sale. Ay, no fue. Pero con esta cosa, ahí tienen. Dame eso. Pero no sé bien porque no me deja mover la. Es que hay un botón que no puedo tocar, que es que me permite moverlo. Pero esta es la ecuación que está aquí. La pueden hacer en su casa después. Y esa ecuación, aquí no veo bien porque no me deja. No sé por qué no me deja. O sea, está medio loco el Excel aquí. A ver, quitarle de aquí pantalla a ver si me deja moverlo aquí. No sé, no me dejan tocarla.
ver, un total de tendencia. No sé. No sé, no me deja. También tú le corté. No me deja. Si quieren hagan ustedes y copien la ecuación, porque a mí aquí no sé por qué no me deja. Parece que fuera 3, 2, 7, 7 y por ende da menos 5. Bueno, y con esa ecuación pueden conseguir otro porcentaje. ¿Ok? Que sea diferente a esto que están aquí. Pero esa ecuación, repito, viene de la otra, de las relaciones de probabilidad y tiempo de excelencia. Entonces, si te piden otro tiempo de retorno, van a tener que calcular un nuevo alfa. No pueden usar los alfas que están acá. Sobre todo si tú eres B2 o tú la declaraste como B2, ya sabes que tu tiempo de retorno es 4, 7, 5. Si ellos te piden otro tiempo de retorno, vas a tener un que es un alfa superior. ¿Okay? Ahora, esto es alfa, es lo más para el sismo de diseño. Para el sismo máximo de respuesta, ¿verdad? Con el sismo extremo, tienen otros alfa. ¿Por qué? Porque cambiaron los porcentajes de participación del porcentaje. Por ejemplo, aquí, fíjate, está 2% en 50 años da 2.475. Y un porcentaje es 4.975. A mí me han pedido esto una vez. Es 4.975. ¿Y cuál es su alfa? El alfa es 2.8. A mí me dio 2.15, no estaba tan perdido. Aquí dijeron ellos que eran 2.2. A mí me dio 2.15. 2.15 y algo. Entonces, el alfa es 2.2. Y el alfa es 2.4, 2.8, 3.5. Todos estos alfa están en función de una sola estructura, que es esta. Todo lo demás sale por leyes de probabilidad. Porque todos estos signos son probabilísticos. Entonces, si te piden otra, bueno, tu signo de diseño va a ser ese. Y su signo extremo, tu signo extremo, en teoría, no te pide un mínimo, tendría que ser los dos iguales. Pero están viendo que tu signo de diseño sea ese. Y su signo extremo, ya tendría que ver cuál te piden, si te piden más o el mismo o un poquito más. Creo que por lo mismo hay que usar una diferencia por lo menos del 30% entre el sismo extremo y el sismo de diseño. ¿Okay? Pero el sismo de diseño te lo puede dar el cliente. Mientras sea superior a la norma, lo puedes usar perfectamente. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre sismo extremo, sismo de diseño y sismo de frecuente? Simplemente la probabilidad de excedencia. Pero el sismo base es el mismo. Lo que va a cambiar, repito, es la probabilidad de excelencia. Pero aquí no me dicen cuál es el sismo frecuente, cuáles son los alfas del sismo frecuente. O no lo veo. No veo extremo y veo, pero no veo cuáles son las probabilidades del sismo de frecuente. Ahí está, mira, aquí su nombre. Para otras condiciones, el espectro elástico en roca. Este es el nombre correcto. Este es el nombre correcto, no espectro de elástico, este es el nombre, espectro de, sigue siendo elástico, pero no sé por qué. Pero espectro en roca. Todos estos espectros son en roca. Todo. Así aquí lo dice. A ver. No dice, pero ya aquí mencionaron que son coeficientes en roca. Ahí está. Del basamento rocoso. Entonces, ya todo está hecho en roca. A partir de ese de roca es que construyen el sismo de diseño. Y a partir del sismo de diseño, calcular el sismo,
el signo de respuesta, el signo de diseños que llaman elásticos. ¿Sí? Pues yo son roca, respuesta y diseño. Bueno, entonces es uno concepto que quiero buscar es qué es un signo de espectro, qué es un signo de diseño y qué es un signo de frecuente. Y cómo calcular uno en función de las probabilidades de excedencia, tanto el tiempo de retorno como este señor, como el alfa. Bueno, entonces, dado esto, que ya son esos son los conceptos que yo quería tocar de la primera parte de lo que es la norma, ¿no? ¿Ok? Entonces, uno, también revisen todo el capítulo que tenga que ver, el capítulo que tenga que ver con amenaza sísmica, este capítulo, no más el capítulo 4 de esta norma, la norma Covenin 1756-19, solamente lo que tenga que ver con amenaza sísmica. Es decir, generalidades, toda esta parte, esto que son las isoceleraciones, todo todo el diagrama, hasta, no más el capítulo 4, ese es el punto 4. ¿Ya? Los estudios, ahí está, mira, aquí, aquí está, no había visto. Sí, más frecuente, 50% en 50 años. Estudios especiales, que son, bueno, pues son estudios especiales que pide aquí la normativa. Aquí te piden que hagas los estudios. No, no más al punto 4. A ver, véanse el capítulo 4. ¿Ves? Este que está aquí, esto, mira. Cuando son estudios espectros determinísticos, porque hablan del 85%. Entonces, revisan todo este capítulo 4 de la normativa, ¿verdad? Yo esperaba ver qué tipo de estudios piden, pero no veo que especifiquen. Dicen que en el 4.3. No veo que pidan. No veo. No veo si piden con hold, down hold, el de refracción, el de no sé cuál recomienda la norma esta que se haga como estudio de sitio. Habría que buscarlo más adelante. Pero por lo pronto estudien el capítulo 4 de esta norma. El punto 4 de esta norma. Ah, dice que en el 5.11. Vamos a ver. 5.11. Esto es como para que cuando tú incorporas el suelo como explícitamente, pero no veo estudios, qué tipo de estudios pidan. Vamos a ver si buscándolo sale. Si pidieron, aquí no tienen para buscar. Lo voy a buscar, a ver si hay una parte que recomienda qué tipo de estudio de sitio recomiendan para esta norma para cuando uno quiere hacer un espectro de sitio específico. Porque por aquí no lo veo. Y aquí no tiene buscador. No sé dónde, a ver. Aquí se ve. No. Bueno, yo lo busco. A ver si lo consigo. Pero por ahorita no he encontrado que pida un
Un cross hole. Ah, aquí está, mira. Aquí está. ¿Ve? Te pide down hole, te pide cross hole. O sea, puedes también hacer de refracción, de ondas superficiales, el de onda. O sea, parece que todos los puedes usar, incluso el de refracción. ¿Ok? Entonces, parece que sí, pueden usar todo lo que quieran. Bueno, entonces, vamos a leer el capítulo 4 para que estemos enterados de que si nos piden otro periodo de retorno, ¿qué alfa hay que usar? Bueno, entonces, ahora vamos a un pequeño repaso de dinámica. Por eso quiero saber qué vieron ustedes específicamente en dinámica. A ver, Eduardo, ¿qué vieron ustedes en dinámica? Recuerden la tarea, ¿eh? El capítulo 4 es Si los quiere, términos básicos, ya, un poquito. Los términos básicos del capítulo 4 y los puntos que le di 2, 4 y 5 de la FEMA 454. Ajá. A ver, adelante, Eduardo, ¿qué vieron ustedes de dinámica? profe, si quiere, yo tengo aquí una tarea que prácticamente valió el 50% de la materia y de lo otro era un examen que era casi de lo mismo, para darle una... A ver, muéstrame. Un repaso a todo lo que vimos. Ajá. Aquí está. Para saber, mira tanto. ¿Vieron el método de Wilson, el de Todola o de Newark? No, ¿Vieron cómo calcular los modos de vibración por métodos matriciales? no. O sea, los modos de vibración mismo hasta 3 niveles. Este ejercicio: vibración libre, sin amortiguación, con n grados de libertad. Pero ya nos O sea, daba, ya nos daba las masas, o sea, nos daba la matriz de ¿Vieron Riemann. el programa o cómo calcular los modos de vibración? ¿Cómo? No, nos daba, en este ejercicio nos daba la matriz de Riemann, pero eso ya lo vimos en análisis matricial. Ajá, pero ¿cómo calculan los modos? Por los valores vectores propios. Ajá, vectores propios. Entonces, si vieron cómo calculan los modos de vibración por valores, por métodos matriciales, que son valores y vectores propios. Ok. Sí. Ok. Ahora, ¿no vieron el método de Todola, de Wilson, de Newark? No. El de Todola. No, eso no me suena. No sé si algún otro compañero, pero no me suena. No, los métodos no, profe. Lo de los modos N modos de vibración, sí. Sí, pero era vectores propios. O sea, todos hicieron con valores vectores propios. Ajá. Sí. ¿Y usaron la matriz de rige total o la matriz de rige lateral? La lateral. La lateral. O sea, se despreciaba la rigidez axial. Ok. Sí, aquí está en este ejemplo. ¿Vieron a partir de eso? Porque ahí veo que son varios niveles. ¿Vieron cómo hacer un análisis FNA? Es decir, cómo tener los valores de desplazamiento, aceleración y velocidad en cada nivel. Creo que sí. En esta tarea creo que no se hacía, pero creo que estaba en la guía de Sarto. Eso.
Pero ahí Sí, sí nos hizo mucho hincapié, profe. O sea, sí, o sea, digamos, eso era resolver la derivada. Pero esa era la derivada de Duhamel. ¿Se refiere a la derivada de Duhamel? No, o sea, él nos daba las condiciones de borde y con esto o sea, esta función son los desplazamientos por nivel. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Pero, a ver, no tenía la integral de convolución o integral Duhamel ahí. Eso lo vimos, pero no, pero eso está en los espectros. Que es esta. La integral del Duhamel está por aquí. Porque Creo se llama, es que tú Ajá. para resolver tienes que integrar la integral Duhamel o la de convolución. Ahora, Sí, esa de la de Duhamel Duhamel o de la convolución. usamos en el espectro, recuerdo. No en los modos de vibración libres. Entonces, el FNA, ¿con qué excitación usaron? Puro libre. Ese problema fue este impulso. Okay. Pero vimos que era similar para cualquier otro acelerograma, pues. Bueno, esa porque es lineal, tú tienes las ecuaciones. El problema cuando es un acelerograma, ahí te complica un poco más, porque los valores Sí. no. O sea, yo porque lo hice en un script en Python, pero yo le metí una carga senoidal, también utilicé, o sea, agarré el sismo del centro, un pedazo, y me daba cosas iguales, o sea, era similar. O sea, la forma del espectro era diferente, pero, o sea, la forma de calcularlo era que esto eran más rectas, pues. Ajá. El impulso, pues. Entonces, sí, lo único que no vieron fue cómo calcular con el método de Stodola. Sí, y recuerdo que había un método para el espectro que era el de Newmark. El Newmark Pero es un eso- método no es para calcular el espectro, pero digo, es para calcular respuestas, pero todo sale de la Sí. integral de Duhamel. Es Correcto. como para calcular los modos. Exacto, ese lo vi en el libro de Chopra, no fue que lo realizamos, pues. Ajá. Pero lo importante es, bueno, que ya sí vieron con valores vectores propios. Sí, eso sí. Ajá. Sí recuerden cómo tener la matriz rígida lateral, ¿no? sí. O Si sea, no, eso está por ahí en la clase. Pero tienen que ir repasando también cómo tener la matriz rígida lateral y cómo tener los valores y vectores propios por método matricial, pero también lo voy a pedir por el método Stodola o el de Wilson o el de Newmark. Uno, para que vean, para que puedan comprobar o validar los resultados. profe, lo que sí no vimos, o sea, nosotros trabajamos con vibración libre, no trabajamos con amortiguación en los sistemas de N grados. Lo que pasa es que en todos los programas, aun cuando era la vibración es forzada, mejor dicho, el cambio en los modos de vibración es insignificante. Okay. Entonces uno calcula los modos de vibración bajo vibración libre y los sumen que se mantienen igual con vibración forzada, aunque sí cambia ligeramente, pero es menos del 0,5%. Pero como es tan pequeño el cambio, siempre se desprecia, porque es 1 menos 1 sobre la razón del amortiguamiento crítico al cuadrado. Entonces, eso es muy chiquito. Entonces, por eso es que Y lo otro, todos los programas calculan los modos de vibración bajo vibración libre. Y luego, bueno, a menos que uses RITS. RITS se utiliza cuando tú quieres calcular los modos de vibración bajo la misma excitación. Hay el método de Eugen y el método de RITS. El método de RITS se utiliza cuando yo quiero calcular cuáles son los modos de vibración bajo una excitación. Pero como la diferencia es tan pequeña, que el método de RITS eso es casi igual al método de Eugen. ¿Ok? Entonces, por eso que no se suele cambiar cuando dicen, no, que usa el método de RITS o el método de Eugen. ¿Cuál uso? Es casi igual.
Pero cuando tú quieres saber cómo es los modos de vibración en función exactamente del tipo de excitación que tienes que usar RITS. Pero la diferencia es casi prácticamente nula. Bueno, entonces ahí me está hablando, voy a tener que silenciarlo. A ver, tú no has abierto, voy a silenciar y al otro también. Bueno, entonces tenemos, ya vieron, falta nomás tocar el método de Wilson, ¿verdad? Sí, hicieron una tarea como la respuesta en los diferentes pisos cuando meten un acelerograma en un edificio de varios niveles. Profe, en ese caso no, o sea, eso es lo que le iba a comentar. Cuando no le aplicamos un acelerograma. Ok. Un acelerograma. Y con espectro, o sea, no hicieron un análisis dinámico plano a pie. No. Ok. No le explicaron cómo tener a pie los factores de partición y los factores de masa. Eso no, profe. Bueno, entonces, eso que vamos a empezar a tocar. Uno es, más o menos, cómo calcular los modos de vibración. Primero con el método de Stodola, o uno de los métodos aproximados, no va a ver todo. Vamos a ver no solo Stodola, que me parece más fácil. Y luego lo vamos a comprobar con el método matricial, que son de valores y vectores propios. Tanto los autovalores como los autovectores. Porque los autovalores son los modos y los autovectores son las formas modales, que luego las tenemos que normalizar. Y lo vamos a comparar con lo que da el programa, para ver su programa cómo normaliza los autovectores. Muchos programas normalizan a 100, otros normalizan a 1. O sea, hay que ver su programa, de manera que decir su programa, cómo normalizan los autovectores. Si lo normaliza a 1, normaliza a qué valor normaliza. Luego de ahí, vamos a tener que revisar cómo tener la respuesta, o hacer un análisis dinámico, pero a pie, para comprobarlo lo hacemos con su programa, a ver si da igual. Y luego, tanto usando un espectro como usando un acelerograma. ¿Ok? Entonces, cuando ya tengamos eso, entonces ya cumplimos con el requisito del repaso de dinámica, que es, ya vieron ustedes el modo de vibración, ya vi que vieron forzada, amortiguada, todo eso. Entonces ya eso ya está ya visto. Lo que sí vamos enfocándose en lo que no vieron, que es la respuesta de varios niveles, análisis dinámico plano, calcular los factores de partición y los factores de masa. Básicamente es hacer un análisis dinámico primero plano, luego espacial, y luego ya en el programa, con su programa, hacer un dinámico incluyendo la flexibilidad del diafragma. Eso es lo que vamos a hacer para lo que tenga que ver con el repaso de dinámica. ¿Ok? Bueno, pronto, pásenme esa tarea, cualquiera. Lo que busco es qué fue exactamente la tarea que hicieron para yo ver y saber exactamente qué le voy a poner como tarea de repaso de dinámica, para que sea un complemento más que una repetición. Entonces cualquiera me pase esa tarea para yo saber exactamente qué le voy a tener que poner a la parte de dinámica, ¿no? Porque ¿qué va a ser la primera tarea? La primera tarea, vamos a hacer algo así, vamos a hacer un edificio, y a este edificio le voy a pedir varias cosas. Le voy a pedir, uno, que me calcule la materia de eje lateral, para empezar. ¿Ok? Por el método que ustedes quieran, puede ser el método matricial, el de flexibilidad, el de rigidez, no sé.
vamos a tener que calcular la matriz de rigidez lateral. Luego que tenga esa matriz de rigidez lateral, me van a calcular los modos de vibración, tanto por el método matricial como por un método aproximado. Puede ser, aquí voy a aplicar esto dólar, pero ustedes pueden aplicar Wilson, pueden aplicar Newell. Hay muchos métodos aproximados de cálculo de modos de vibración. ¿Ok? Luego, que calculan los valores propios y los autovectores lo tienen que normalizar. Aquí pedía 100, pero lo ideal es que ustedes lo normalicen en función de lo que hace su mismo software. O sea, vean a cómo calculan el software y ahí para que comprueben que da igualito a lo que dice el software. Y luego que ya tenemos eso, vamos a calcular los factores de participación modal. ¿Ok? Por ejemplo, aquí si yo comparo, por ejemplo, en el programa, no creo que aquí hice varios programas, pero aquí con un programa es suficiente. Luego, que calcule los factores de percepción modal, vamos a usar un espectro normativo y con ese espectro normativo, ¿verdad? Vamos a calcular la respuesta de edificio con el programa y a mano. Bueno, digamos con Excel, pues. O pueden usar Octave o pueden usar Python, pero que sea tanto con el programa como con otro medio. Y luego usamos un acelerograma. Ese acelerograma lo vamos a tener que obtener, un acelerograma sintético a partir del espectro. Yo uso el programa Sync, pero hay muchos programas que te permiten calcular espectros sintéticos a partir de un acelerograma. Y luego vamos a calcular la respuesta bien con el acelerograma y con a pie, pues. Y van a comparar los resultados. ¿Ok? Entonces, aquí, esto haciéndolo en Octave, pero ya lo pueden hacer en Octave, lo pueden hacer ustedes en Python, lo pueden hacer como quieran, para que les dé la respuesta y poder comparar la respuesta de uno y otro. ¿Ok? Entonces, iba a decir, porque hay diferencia, porque hay diferencia, y luego cómo podemos reducir las diferencias. ¿Ok? Bueno, entonces esto más o menos es lo que vamos a hacer de repaso de dinámica. ¿Ok? Por eso no le voy a pedir cosas que ya le van a pedir otra tarea. Por ejemplo, que vibración libre, que vibración amortiguada, todo eso ya lo tenemos que haber visto en dinámica. ¿Ok? Entonces, ¿qué vibración libre, amortiguada? De eso no vamos a perder mucho tiempo en eso. Simplemente vamos a irnos a lo que sí, para poder tener tiempo, a irnos a lo que sí creo que es el fuerte, que es que ya puedan hacer análisis dinámico primero plano y luego análisis dinámico espacial. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que vamos a aplicar. Entonces, vayan repasando o busquen información sobre el método Esto-Dola. Sí, así, Esto-Dola. El método Esto-Dola es un método iterativo, ¿sí? Que permite a partir de una matriz de rigidez lateral obtener los valores y vectores propios. ¿Ok? ¿Cómo se usa? Bueno, se asume un desplazamiento, y aquí tengo la masa de edificio, ¿verdad? Y se hace una serie de acciones. Aquí está, se asume un desplazamiento, la masa de edificio, y se calcula esa masa por ese desplazamiento, y luego hay una serie de desviaciones, y se busca que el error tienda a cero. Este valor que está aquí tiende a cero. Como son varias iteraciones, la segunda iteración, se hace varias iteraciones, hasta que en la última ya converja y te arroje la frecuencia circular, la frecuencia natural y el periodo. Y ya con estos datos uno calcula el autovalor. Eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. No más quiero que ustedes revisen, le pasen términos de el método de Esto-Dola. En la guía que dio Sarco ahí debe venir. O sea, el método de Esto-Dola. Porque lo vamos a revisar la clase que viene. ¿Ok? Y también toda la clase que viene vamos a hacer este edificio. Se lo voy a asignar de una vez. Ahorita se lo subo. Este edificio de concreto. Tienen que traerlo modelado la siguiente semana, que es este. Se lo voy a pasar con los datos de la viga y la columna, ¿verdad? Para que ustedes lo modelen.
¿En qué programa? En que ustedes prefieran. ¿Ok? Tienen que calcular, modelarlo y calcular la masa del edificio. Entonces, tienen que calcular la masa del edificio y calcular la matriz de masa. Y ya después lo vemos aquí. Pero tienen que calcular la captura de masa y modelarlo en el programa que ustedes prefieran. Entonces, esa va a ser la primera, va a ser una segunda tarea de esta unidad. Vamos a trabajar en este edificio. Y este edificio vamos a hacer todo lo que tiene que ver con el repaso de dinámica. Yo se lo voy a subir ahorita. Es un edificio de 4 niveles, pero de 10 niveles. ¿Ves? 10 niveles. 10 niveles y tiene 3 plantas en X y 3 plantas en Y. Entonces, hay que modelarlo, calcular la masa y ya se tienen. La pueden calcular y comparar con la masa que tiene el programa, si quieren, pero el cálculo de la masa lo quiero explícito. O sea, profe, pero se refiere a la matriz de masa. A la matriz de masa, claro. No, tienen que calcular la masa porque luego tienen que construir la masa. Yo lo que quiero es la que contenga la matriz de masa. Pero la matriz de masa tienen que calcular la masa de cada piso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tarea? Modelar y calcular la matriz de masa. Ahí yo se lo voy a poner explícito. Y es una tarea para la siguiente clase. Entonces, la siguiente clase son 2 tareas. Uno, la lectura que ya mandé a hacer. Y esto, que va a ser, la tarea 2 es todo esto, es aplicar análisis dinámico a este edificio. ¿Ok? Lo que me acerca es hacer este edificio. Pero puede ser en un programa el análisis dinámico. No. Lo van a hacer en un programa, pero tienen que hacer a pie. O sea, van a hacer las 2 cosas. ¿Ok? Tienen que ser en Excel o en Octave también puede ser, y en el programa que ustedes cojan. Pero la pregunta es que ustedes dominen cómo hacer un análisis dinámico sin tener que tener un software profesional a un lado. Sí, profe, porque allí nos va a dar una matriz de 10 por 10, ¿verdad? Más o menos. Sí, de 10 por 10. Pero pueden usar Excel, yo lo hice en Excel. Pero también Ajá. pueden usar Octave. O sea, este ejercicio yo lo hice en Excel. Por ahí lo tengo. Pero es lo hice en Excel. Es una matriz de 10 por 10. ¿Ok? O sea, aquí te explica aquí va a estar explicado de qué consiste el edificio y todo lo demás. ¿Ok? Y hay que hacer un análisis dinámico en cada una de las direcciones. Esa es la finalidad. ¿Ok? Con seano diafragma rígido. Entonces, todo eso lo vamos a ver. Bueno, semirrígido, técnicamente. Semirrígido. Todo eso lo vamos a ir viendo después. Pero ya saben que para hacer esta tarea hay que modelar este edificio y traer su matriz de masa. Bueno, entonces, eso lo vamos a dar hasta aquí por la primera clase. Entonces, la tarea, repito, van a ser 2. La lectura y traer ese edificio que voy a subir ahorita. ¿Verdad? Y pásenme la tarea que hicieron en dinámica, para yo saber exactamente qué punto voy a tocar que complementen lo que no vieron en... Yo se la junto al clase, al tablón. Lo más importante es los puntos de la 454 que mandé a leer. Repito que son los capítulos 2, 4 y 5. A ver, ¿quién tiene una opinión? Yo, profe, un repaso. Nos pidió los conceptos de intensidad sísmica, magnitud sísmica, amenaza sísmica, centro de masa, centro de rigidez, centro de corte, centro de torsión, diafragma de rigidez, espectro de sitio, espectro de respuesta, espectro de diseño, sismo frecuente, sismo extremo, según su probabilidad de excedencia, y nos mandó a leer capítulo 4 de la norma CONI 1756 del 19, y los puntos 2, 4 y 5 de la FEMA 4, ¿cuál es? No recuerdo, profe, 4 qué? 4, 5. 4, 5, 4. Y también nos mandó, o sea, a repasar lo de análisis dinámico plano para calcular los participantes. Bueno, no, mentira, eso nos dijo que lo íbamos a repasar acá, lo de análisis dinámico plano y solamente que la- le pasaran la tarea. Ujú. Y Y, tienen que modelar el edificio, modelar el edificio que le voy a pasar. y calcular la matriz de rigidez y de masa de una vez. No, la rillera la vamos a hacer aquí. Nomás la matriz de masa. Ok, que en ese caso, profe, sería una matriz
Cada piso tendría, bueno, tendríamos que ver la planta, pero deberían tener la misma. Cada piso tiene una masa. Ajá. Menos el último, ¿no? O sea, debería Porque tener. también, Ah, el último también tiene masa. Si no, no tendría fuerza sísmica. Profe, ¿esa es una matriz diagonal o ¿Una es matriz diferente? qué? O sea, la matriz de masa es una matriz diagonal. Sí, es una matriz diagonal. sí, lo que le quiero decir, profe, es que no, o sea, que va a ser menor por ser de techo, la masa. Ah, sí, va a ser menor, pero no que no va a tener, pero va a ser menor. No, 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 me refería a eso, a que va a ser menor. Sí. Entonces, le dicen el capítulo 2, 4, 5 de este primero y me presentan un resumen. Profe, De y la se norma no asume, hace falta que me presente resumen, pero de los capítulos 2, 4 y 5 sí. profe, y una pregunta, ¿se asume o lo dice en el documento, una carga viva para la masa? O sea, Ahí un lo va, porcentaje de carga. el documento lo va a decir. Perfecto. El documento lo va a decir. Entonces, ahí el documento va a decir la masa, la vida, todo, para que todos tengan el mismo resultado. ¿Alguna otra pregunta? De momento Bueno, todo claro. bueno, entonces nos vemos la clase que viene. Recuerden que el primer examen es de la unidad de 0 y 1, que básicamente es la parte de repaso y la parte de análisis. Entonces, básicamente va a ser pura cosa de norma. Y yo le puedo pedir, ¿sabes qué? Calcúlame cuánto es el alfa para tantos años y con esta probabilidad de ocurrencia. O calculame el tiempo de retorno. O calculame una sub cero. O sea, en función de probabilidad de ocurrencia y de probabilidad de excedencia y de tiempo de retorno. De vida útil, pero tiempo de vida útil. Entonces, en función de eso, pueden calcular el tiempo de retorno, pueden calcular el alfa, pueden calcular sub cero, todo eso pueden calcular en función de esos parámetros. ¿Okay? ¿Qué otra punta va a salir? Ya eso es la parte del normativo. Te doy una viga y con los momentos y me tiene que diseñar sismo resistentemente. En la viga y el nodo. O la viga y la columna. O la viga de acero. O sea, ya te pongo condiciones para que tú diseñes sismo resistentemente esos elementos. Así va a ser más o menos el primer examen, porque el primer examen solamente es cosas normativas. ¿Ok? Entonces, eso para que lo vayan entendiendo. Ya el examen 2 sí ya tiene que ver con otras cosas. ¿Ok? Pero el examen 1 básicamente es diseño normativo. Entonces, por lo pronto vamos a repasar los fundamentos de sísmica y los fundamentos de dinámica, ¿verdad? Para la siguiente clase. Yo le voy a subir esta guía que mostré hoy, ahorita se la subo y le subo también la tarea. También le voy a subir a 454. Yo sé a partir, les lo compartí en concreto, pero ahorita se lo voy a volver a compartir. Entonces, nos vemos entonces, que tengan feliz semana y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, profe. Hasta luego.